Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Mi nombre es Andrea Ginés Rodríguez Reyes y a continuación les voy a presentar el protocolo de vigilancia en salud pública de chikungunya. Chikungunya es una enfermedad causada por el virus chikungunya. Este fue identificado por primera vez en Tanzania entre 1952 y 1953. Este virus pertenece al género alfavirus de la familia Togaviridae, estrechamente relacionado con otros alfavirus, como es el virus del río Ross, el virus Burma Forest, el virus Mayaro, entre otros. La enfermedad se caracteriza por una etapa aguda y crónica. En la primera predomina la fiebre alta y la poliartralgia grave. Sin embargo, pueden aparecer otros síntomas como erupción maculopapular, astenia, conjuntivitis, dolor gastrointestinal, cefalea y mialgia. Y la segunda etapa puede durar de meses a años. Se ha descrito tendinitis, sinovitis, trastornos de equilibrio y síndromes del túnel. El virus chikungunya se transmite principalmente a través de un ciclo urbano, de persona a persona mediante los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, aunque también se ha descrito la transmisión del virus durante periodos interepidémicos a través de un ciclo selvático principalmente en África, siendo los vectores implicados en este tipo de transmisión los mosquitos Aedes aegypti, Aedes africanus, entre otros. Además, se ha sugerido transmisión del virus por transfusiones, trasplantes y materno-fetal. A nivel mundial, los primeros casos de infección por chikungunya se informaron en África en la década de 1950 y posteriormente se presentaron epidemias en países de Asia y África subsahariana. Luego, se identificaron casos autóctonos en las islas del Océano Índico en 2005. En Europa, el primer brote de chikungunya se presentó en Italia en 2007 y en las Américas los primeros casos autóctonos se identificaron en la isla franco-holandesa de Saint Martin en 2013, propagándose rápidamente por varios países del continente, con el mayor reporte de casos en Brasil, Bolivia y Colombia. En Colombia, los primeros casos de transmisión autóctona de chikungunya se detectaron en septiembre del 2014. Motivo por el que se realiza un monitoreo y caracterización exhaustiva del evento, declarando fin de la epidemia el 24 de septiembre de 2015. Actualmente se mantiene la vigilancia rutinaria de chikungunya, fortaleciendo los esfuerzos técnicos para continuar con el seguimiento de la circulación del agente viral en el territorio, fundamentado en el seguimiento de los cambios epidemiológicos o vectoriales de la transmisión. Los objetivos de la vigilancia de chikungunya son: el primero es detectar oportunamente las áreas donde no se tiene evidencia de circulación viral a través del seguimiento periódico de los casos ingresados al sistema que cumplan con las características propias del evento y que puedan hacer receptiva su transmisión. Segundo, establecer acciones de investigación epidemiológica del evento durante situaciones de brote o emergencia. Tercero, proporcionar información para orientar las acciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo a sus responsabilidades en diagnóstico, manejo, prevención y control de la fiebre chikungunya. Para realizar el adecuado seguimiento del evento, se debe realizar la correcta identificación del caso. La definición de caso de chikungunya es todo paciente con fiebre mayor a 38 grados centígrados, con artralgia grave o artritis de comienzo agudo, eritema multiforme o síntomas que no se explican por otras condiciones médicas. Se clasificará como tipo de caso sospechoso cuando el paciente resida o haya visitado de 8 a 15 días antes del inicio de síntomas un municipio ubicado entre los 0 a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, en donde no se hayan confirmado casos de chikungunya por laboratorio. También se clasificarán en esta categoría los pacientes del grupo de riesgo: gestantes menores de 5 años, personas mayores de 65 años o con comorbilidades, que procedan de zonas ubicadas entre los 0 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, sin importar si tiene o no circulación viral confirmada. El caso confirmado por clínica
Corresponde a un paciente que cumple con la definición de caso anteriormente descrita, que resida o haya visitado un municipio en donde se tenga evidencia de la circulación del virus chikungunya o esté ubicado en un municipio con radio de 30 kilómetros a municipios con circulación viral confirmada. El caso confirmado por laboratorio es un caso sospechoso con alguna prueba de laboratorio específica para el virus con resultado positivo, aislamiento viral, RT-PCR o IgM, o aumento 4 veces en el título de anticuerpos específicos IgG para virus chikungunya en muestras pareadas con diferencia de 15 días entre la toma de estas. Según la periodicidad de notificación en el Civigila, se notificarán inmediatamente las muertes sospechosas de chikungunya, semanalmente los casos sospechosos y confirmados, y los ajustes a la información de casos sospechosos y la clasificación final de los casos se debe realizar a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso, de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema. Para el análisis de la información se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de la tendencia del evento teniendo en cuenta la ficha de notificación de datos básicos y complementarios. Los indicadores de vigilancia usados para este análisis son la incidencia general, que es el número de casos nuevos sobre el total de la población durante un periodo de tiempo determinado. Este indicador es una herramienta útil y necesaria para establecer la magnitud del evento y hacer seguimiento de la situación en caso de brote. Las fuentes de información usadas para el cálculo de este indicador son los casos notificados por el evento en Civigila y la población a riesgo de chikungunya proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social con base en las estimaciones DANE. El siguiente indicador es el indicador de letalidad, que es la proporción de casos fatales a causa de chikungunya en relación con el total de las personas afectadas. Este indicador permite medir la gravedad potencial de la enfermedad y sus complicaciones. Finalmente, el indicador de confirmación de chikungunya indica el porcentaje de casos confirmados del evento con relación a los casos notificados en Civigila. La información generada por la vigilancia, tanto en situaciones de rutina como de inicio de la circulación del virus o presencia de brotes, tiene como objetivo orientar las acciones de prevención y control que deben ser lideradas por los programas de ETB para evitar la aparición de nuevos casos, complicaciones del estado general de los enfermos, mortalidad y cronicidad. La difusión de la situación y las alertas epidemiológicas compete a las áreas de epidemiología y se realiza mediante reuniones de análisis en los comités de vigilancia epidemiológica COVID, para ser divulgada a través de los boletines epidemiológicos que deben conocer los tomadores de decisiones. Por otro lado, dentro de las acciones individuales se considera la investigación de caso en regiones o zonas sin presencia del virus chikungunya. Es preciso verificar el cuadro clínico y explorar los antecedentes de desplazamiento del paciente por zonas con transmisión activa de la enfermedad, para establecer si se trata de un caso importado o de un caso autóctono y así proceder a las investigaciones entomológicas respectivas en el área. También se deben realizar unidades de análisis en los casos fatales y con respecto a las acciones de prevención y control, el área de vigilancia epidemiológica elaborará el análisis de la información de acuerdo con las variables persona, tiempo y lugar y por determinantes de la salud, logrando la focalización de los casos a nivel municipal por barrio y además identificar la presencia de casos atípicos o muertes, y así orientar las acciones de prevención y control rutinarias del programa ETB. Finalmente, las acciones de prevención y control a nivel institucional deben estar enfocadas a analizar la información en variables de persona, tiempo y lugar y con determinantes de la salud, logrando la focalización de los casos a nivel municipal y por barrio, además de la identificación de la presencia de casos atípicos y muertes para la planeación y el mejoramiento de los servicios de salud. Dentro de las acciones colectivas se contempla lo siguiente: medidas de control sobre casos y convivientes, en el que se debe tener en cuenta la importancia del uso del toldillo y el uso de medidas de protección individual para evitar la infección de nuevos mosquitos. Asimismo, medidas de control vectorial que deben realizarse de acuerdo a los lineamientos de saneamiento ambiental y control integrados de vectores de acuerdo con la EGI ETB 2012-2021. De igual forma, medidas de vigilancia entomológica, búsqueda activa comunitaria y búsqueda activa institucional.
Con respecto a las acciones de laboratorio, para el diagnóstico del virus chikungunya se utilizan dos tipos de pruebas, virológicas y serológicas. Las muestras analizadas por métodos virológicos serán recolectadas durante la fase aguda de la enfermedad dentro de los primeros 6 días contados desde el inicio de los síntomas, y las muestras analizadas por métodos serológicos serán recolectados después del 6.º día. Ante la sospecha de casos fatales, se debe garantizar la muestra de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea, riñón y piel. Ante un caso sospechoso de mortalidad por chikungunya, es importante tener en cuenta los siguientes pasos. 1. La notificación del caso. 2. Recolección de muestras de tejido y suero, seguido de la remisión al Instituto Nacional de Salud para su análisis por patología y virología. Luego se debe realizar una investigación epidemiológica de campo donde se analice el entorno, la evaluación del riesgo y antecedentes epidemiológicos del paciente. Asimismo, recolección de la información y elaboración de unidad de análisis en todos los niveles, como IPS, a nivel municipal, departamental y nacional. Finalmente, y después de realizar estas unidades de análisis, se realizará una clasificación final del caso, y tener en cuenta que una vez se decida la clasificación final, se debe realizar el ajuste en el sistema de información. Como nota importante, se debe correlacionar con las bases de RUAF, nacimientos y defunciones. Muchas gracias. Para mayor información visítenos en www.ins.gov.co y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales @INS Colombia. Les habló Andrea Giner Rodríguez Reyes.